Hoy en todo el mundo el pueblo cristiano celebra la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Tal como lo declara la buena noticia del Evangelio de que Él murió, fue sepultado y al tercer día, tal como lo prometió, Dios le levantó de la muerte. Y fue visto por muchos testigos oculares. Y antes de regresar de vuelta a aquel que lo había enviado, su Padre, para estar para siempre, está sentado a su derecha, intercediendo por aquellos que son sus seguidores. El Señor hizo una encomienda y nos dejó a nosotros el que nosotros pudiéramos comunicar esa buena noticia de que lo que Cristo hizo no fue en vano, porque hemos confiado en Él, en su resurrección, y por esa muerte nosotros ahora tenemos vida. La cruz es un símbolo, es un instrumento, es una señal. La cruz es el símbolo religioso, quizá el más conocido en toda la historia y en todo el mundo. Lo vemos en las iglesias. Se le identifica a una iglesia cristiana porque quizá tenga en algún lugar la señal de la cruz. Lo vemos en algunas casas adornando algunas de las paredes. Lo vemos también en varios accesorios de joyería. Inclusive, algunas personas llevan la cruz tatuada en alguna parte de su cuerpo. Sin embargo, tristemente, la cruz tiene un significado muy distinto para muchas personas. Para la mayoría de las personas que vemos que no tienen una relación con el Señor Jesucristo, la cruz simple y sencillamente es un accesorio, una decoración, algo que está de moda, o quizá un amuleto de la buena suerte, de protección. Hablando de joyería, escuché la historia de una pareja que estaba visitando un establecimiento, mirando las joyas, y el empleado de la tienda empieza a mostrarle varios pendientes en forma de cruz. La mujer hace un comentario muy interesante diciéndole al empleado: me gusta esta, pero ¿no tiene usted una que no tenga el hombrecito ahí puesto? Eso es lo que el mundo hace con la cruz de Cristo en nuestros tiempos. Les gusta la cruz, pero no les gusta el que murió en ella. Quieren el diseño, pero no la deidad. Quieren el accesorio que combine bien con su indumentaria, con su ropa, pero sin nada ofensivo en ella. Pero ¿sabe usted que hay poder en la cruz? Hay poder en la cruz de Cristo. La cruz ha llegado a ser la señal o el símbolo de la realización de la obra sacrificial de Jesucristo. El poder de la cruz no radica en dos trozos de madera que se unen, uno vertical y uno horizontal, para formar ese símbolo, esa cruz. El poder de la cruz radica en quién murió en ella, por qué murió en ella y lo que Él logró al morir en ella. Por lo tanto, el poder de la cruz es inseparable de la persona de Jesucristo. No puede haber cruz en nuestra fe cristiana sin Cristo. Y solamente Cristo puede darle el poder a la cruz. Como cristianos nosotros nos aferramos a la cruz. No nos aferramos a un crucifijo. Un crucifijo es una cruz que tiene todavía a alguien muerto sobre ella. Pero hay poder en la cruz porque ya no hay nadie muerto sobre ella. Porque tal como lo prometió, resucitó y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. El poder de la cruz radica pues en aquel que la hace poderosa, y ese es Cristo Jesús. Esa obra realizada en la cruz es lo que nos permite a nosotros recordar cada vez que vemos su señal. El apóstol Pablo escribe una carta muy interesante a la iglesia de Corinto.
En esta primera carta que les escribe, les quiere hablar del poder que tiene la cruz para sacarlos de su presente manera de vivir y vivir una vida muy distinta, agradable a Dios. Un poder que si ellos lograban comprenderlo y utilizarlo, podrían experimentarlo. Si usted va en su Biblia a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontrará un mensaje poderoso acerca de la cruz. Hay dos cosas que quiero compartir en este tiempo acerca de la cruz. En primer lugar, que la cruz es la base de nuestra unidad cristiana. Y en segundo lugar, que la cruz nos revela la sabiduría de Dios. Vayamos a lo que Pablo dice a los Corintios en la primera carta, capítulo número 1, comenzando en el versículo 10. Déjenme decirle esto como antecedente. El apóstol Pablo fundó la iglesia que estaba en Corinto cuando él realizó su segundo viaje misionero. 1 año y medio después de que él salió de la ciudad, empezaron a surgir algunos problemas y unas divisiones en la iglesia. Algunas de las personas, miembros de esa congregación, habían vuelto a su antigua manera de vivir, habían regresado otra vez al pecado de inmoralidad en sus vidas, en base a las situaciones que tenían y las divisiones y problemas que enfrentaban como iglesia. Esa es una de las razones por las que Pablo escribe esta carta, en parte para tratar con esos problemas de inmoralidad y aclarar cualquier confusión acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero por otro lado, los cristianos de Corinto necesitaban afianzar su fe en esa cruz porque era la base y el fundamento de la unión que ellos tenían. Era lo que los identificaba. Era lo que los mantenía juntos. Pero había algo más. El apóstol Pablo quería encargarse de mostrarles a estos creyentes en Corinto, ellos que tenían la reputación de ir de novedad en novedad. Imagínense la iglesia de Corinto, muy sabelotoda según ellos. Tenían todas las modas. Si usted hubiera vivido en el tiempo de la iglesia de Corinto, se diera cuenta que en esa iglesia pasaban todas las corrientes y los pensamientos que andan por ahí en las iglesias evangélicas. Seguramente a lo mejor ellos se jactaban no solamente de dones espectaculares que les hacían hablar en una lengua distinta a la que se comunicaban, sino también manifestaciones espectaculares de sanidades y todo lo demás. Sin embargo, había cosas terriblemente mal dentro de la iglesia porque había pecado de inmoralidad y porque había sectarismo, división entre ellos en base a los líderes que tenían como iglesia. Por esa razón Pablo también, como un entrenador frustrado que observa cómo los jugadores de su equipo riñen entre sí y se pelean por cosas sin algún tipo de significancia, tuvo que intervenir porque entendía el peligro de las divisiones y las contiendas. A pesar de jugar en el mismo equipo, era evidente que la desunión de estos creyentes estaba contribuyendo a su propia derrota con la misma intensidad como si el equipo contrario quisiera derrotarlos. El problema no radicaba fuera de la iglesia, el problema estaba dentro de la iglesia. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios, versículo 10. Dice, amados hermanos, note, aquí habla de hermanos, está hablando a la iglesia. A veces pudiésemos pensar que Pablo está hablando a personas inconversas, personas que no creían en Jesús. Está hablando a personas que ya han creído en Jesús. Y a lo largo de esta carta podemos ver que se está dirigiendo a creyentes como usted y como yo. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pablo no está diciendo aquí que todos deben pensar lo mismo, sino que de alguna otra manera todos tienen que hacer un frente común, un frente unido.
Como por ejemplo lo que hace un partido político cuando entre los integrantes de su propio partido muchos están peleándose y el presidente del partido les llama y les dice: vamos a presentar un frente unido porque es la única manera que podemos reflejar nuestro poder. O como la pareja de padres, papá y mamá, tienen que presentar un frente unido porque si no, los hijos que son excelentes manipuladores van a hacer estragos en la familia. Cuando mamá y papá están peleando, ellos se aprovechan. Pero si papá y mamá están en un frente unido, prevalecerán. Pablo de alguna otra manera estaba llamando esa atención, diciéndoles a ellos: los problemas de estos creyentes no tenían que ver con la comunidad que les rodeaba necesariamente. Eran problemas internos. Eran problemas de diferencias de opinión, porque tenían sus lealtades divididas. Después de que Pablo se fuera de Corinto, él envió a un pastor, un joven pastor llamado Apolos, para que fuera el segundo pastor de esa iglesia recién establecida en ese lugar. Y luego, al parecer, un grupo de judíos que estaban en esa congregación habían creído en el evangelio mediante el ministerio del apóstol Pedro, conocido aquí como Cefas. Pronto se comenzaron a desarrollar los grupos bajo el nombre de cada uno de estos líderes. Por lo tanto, Pablo los reta a seguir confiando en la persona correcta y a seguir teniendo pasión por la misión correcta. En esta porción de los versículos 11 al 17, Pablo está diciéndole a los cristianos: hey, ubíquense, muchachos, pongan su confianza en la persona correcta y tengan ustedes pasión por la misión correcta. En el versículo 11 leemos esto. Pablo se entera acerca de las facciones entre los creyentes por medio de los de Cloé, posiblemente una persona prominente en la iglesia, allí en la iglesia en Corinto, que de alguna otra manera le había escrito una carta a Pablo, o algún miembro de la familia de Cloé había ido a visitar a Pablo mientras se encontraba en Éfeso. En el versículo 11 leemos esto: pues algunos de la casa de Cloé me contaron que las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, existen. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo sigo a Apolos. Otros más dicen: yo sigo a Pedro. Y un grupo que se consideraba muy piadoso y muy religioso decía: yo sigo únicamente a Cristo. Había grupitos en la iglesia. Únicamente pasa en la iglesia de Corinto, no pasa aquí en Stonebriar. Cada quien tenía su propio punto de vista. Se acercaban a aquel líder que pensara como ellos. Es bien curioso porque mientras el predicador no me pise los callos, literalmente hablando o simbólicamente hablando, es un gran predicador, pero cuando habla de algo que me incomoda, es un mal predicador. O sea, somos buenos para decir qué persona es de nuestra preferencia siempre y cuando predique lo que nosotros creemos. Aquí había varios grupos. Estaban los partidarios de Pablo y era normal que algunos se sintieran atraídos hacia Pablo porque Pablo era el fundador de la iglesia. Él había discipulado a los primeros creyentes de la iglesia de Corinto, por lo tanto eran leales y fieles al apóstol Pablo. Cuando llegó el siguiente pastor, pues como suele suceder, los demás a lo mejor, si Pablo hubiera estado presente, voltearon a verlo. Pero él no estaba allí. Este grupo probablemente representaba a los miembros principales de la iglesia, a quienes Pablo discipuló por 18 meses. Teníamos otro grupo, partidarios de Apolos. Apolos fue un judío de Alejandría, un predicador más elocuente que Pablo. Pablo era maestro, Pablo era muy analítico, pero Apolos era muy elocuente. Apolos conocía muy bien lo que era la homilética, por decirlo así, la manera de poder presentar los mensajes de una manera que entretuviera más. Era apasionado, era de una personalidad un poquito más electrizante. Tenían estilos diferentes, por lo tanto algunos preferían a Apolos que a Pablo. A Pablo, ese viejito a veces ni le entiendo. Pero Apolos cada vez que se para me hace reír. No, Apolos, yo soy de Apolos.
Luego tenemos a uno de tercer grupo, los partidarios de Pedro. Y aunque Pedro nunca fue a la iglesia de Corinto, algunos de los judíos de ahí lo conocían. A lo mejor estaba entre aquel grupo que escucharon a Pedro predicar por primera vez aquel mensaje donde hubo 3,000 convertidos. O quizás de alguna otra manera algunos habían seguido escuchando acerca de estas enseñanzas, puesto que Pedro era el apóstol principal de los judíos, el líder de los discípulos allí en Jerusalén. Y quizá de alguna otra manera consideraban que como estuvo de cerca con el Señor Jesucristo, pues tenía más credibilidad para este grupito. En Gálatas 2 leemos acerca del altercado que tuvieron Pedro y Pablo, precisamente porque de alguna otra manera como que el apóstol Pedro bateaba para dos aguas, dicen por ahí, en el sentido de que le daba de alguna otra manera cuerda a los que eran más estrictos en la fe judía, pero también comulgaba con los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y la manera de que Pablo lo confrontó en una ocasión fue precisamente cuando se estaba limpiando con un picadientes la carnita de cerdo que se había comido, ¿verdad? Y le empieza a decir: Pedro, ¿por qué eres tan hipócrita? Te escondes si hasta acá me da olor a puerco, no por ti, sino por lo que comiste. Entonces no seas hipócrita. Defínete, no quieras quedar bien con unos y quedar bien con los otros. Total, que había grupos de personas, sobre todo entre los más arraigados, entre los más legalistas, que decían que el apóstol Pedro era su preferido. Y había un cuarto grupo, para mí el más peligroso, porque ellos decían: no, ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro, Cristo, solamente Cristo. Y pudiéramos decir, eso está muy bien. El problema es que ellos no querían confiar en ninguna institución humana, solamente Cristo. No necesitaban maestro, no necesitaban otro ser humano. El Espíritu Santo les revelaba todo lo que tenían que conocer. Solamente Cristo, nada más. Se vuelven los más peligrosos porque no quieren aceptar la enseñanza de otro ser humano. Pero todos estos grupos estaban tan lejos como podían estar de una relación muy cercana con el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo está hablándoles a ellos precisamente de esto. No se dividan, no se peleen por cosas sin importancia. Ellos discutían sobre cuál era el jugador más valioso del equipo, prácticamente hablando. Pablo menciona a Cristo 10 veces, dándoles a entender que a la única persona en que nosotros debemos de poner nuestra confianza no es en ningún Pablo, Pedro o Apolos, es en Jesucristo. Es en Cristo Jesús. Esa es la persona correcta en que debemos confiar. Ahora, no me malentienda, porque creo que es apropiado estar agradecido por aquellos hombres o mujeres que son fieles en ministrar la palabra de Dios. Incluso es apropiado tenerlos como ejemplos a seguir, de alguna otra manera, personas que nos enseñan y nos disipulan a caminar cercanamente a Cristo. Es apropiado tenerlos en buena estima, pero no es apropiado subirlos en un pedestal y venerarlos como si fueran ellos deidad. Eso no es apropiado. El viejo apóstol les escribe a ellos, quizá con lágrimas en los ojos y con voz quebradiza, lanzándoles 3 preguntas retóricas cargadas de emoción. Versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Es como si el apóstol Pablo dijera estas palabras: ¿acaso Billy Graham es su creador? ¿Acaso fue Chuck Swindoll quien lo santificó a ustedes? ¿O ha muerto Charles Stanley por sus pecados? ¿O ustedes consideran que Calvino o Arminio haya resucitado de los muertos para su justificación? Por supuesto que no. El único es Cristo. Es el único. El único digno de nuestra confianza, el único digno de adoración, el único digno de ser reconocido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Juez justo de esta creación. Si los cristianos hoy pusieran sus ojos en Cristo, únicamente en Cristo y no en los seres humanos, tuviéramos personas más maduras en la fe que personas débiles que van siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina.
Pablo quiere que nos unamos. Él quiere que nos unamos y venzamos. El mundo quiere que nosotros nos dividamos y conquistemos. Pablo quiere que nos unamos y venzamos. Y para eso él les dice que la única manera de estar unidos es recordar cuál es el punto crucial, y valga la palabra, crucial, de esa unidad que tenemos. Crucial, la cruz. Porque la cruz representa el gran amor que Dios nos tiene a nosotros, un amor en una sola dirección, de Él hacia nosotros, y una gracia que se debe expandir hacia todos los demás, aun cuando ellos no son como yo. La forma de cruz es la unidad del creyente. Es la razón por la que nosotros debemos estar unidos. Pablo entonces los centra a los creyentes de ahí de Corinto diciendo: confíen en la persona correcta. Y en segundo lugar les dice: tengan ustedes pasión por la misión correcta. Versículo 14. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Note esto. Cuando Pablo dice que Cristo no le envió a bautizar, no le estaba restando importancia al bautismo. Hermanos, él está hablando aquí de algo muy particular. Pablo creía en el bautismo y sabía que era importante. El mismo Señor Jesucristo lo había mandado. Mateo 28:19. Ir por todo el mundo y bautizar. Pero Pablo creía que el bautismo, aun cuando era importante, era válido aun cuando él mismo no hubiera bautizado. Hay denominaciones cristianas que a menos que usted sea bautizado en esa denominación, en esa iglesia, su bautismo no cuenta. Pablo está diciendo: a mí no me importa cómo se hayan bautizado. No me importa si fue por rociamiento, por aspersión. Lo importante es que sean bautizados. Porque el bautismo no les salva. El bautismo solamente es una declaración pública de lo que ya ocurrió dentro de mí. Es una manifestación externa de lo que ya ocurrió internamente. Lo que Pablo quería y para lo que Pablo era importante, lo que era esencial, era la salvación del alma, no el bautismo en agua. El bautismo del agua es importante. Una orden del Señor. Pero no debe jamás sustituir o compararse con la salvación. Pablo no creía en la doctrina de la regeneración bautismal. La gente es salva creyendo únicamente en el Evangelio, es decir, la buena noticia de que Cristo murió, resucitó después de haber sido sepultado. El bautismo tomó un segundo lugar en la predicación y en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso en el versículo 17 dice lo siguiente: pues Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo quiere decir es que él estaba decidido deliberadamente a no bautizar a toda la gente. Es más, así como que de repente se acordó cuando pensó en los de la casa de Estéfanas, como diciendo: y también a los de la casa de Estéfanos. O sea, eso no ocupaba el primer pensamiento en el apóstol Pablo. Lo que ocupaba su mente era el Evangelio. Era la buena noticia de que Cristo murió, pero resucitó. Eso era lo que consumía su pasión. Él consideraba que ese es el mensaje que tenía que dar. Para el apóstol Pablo, el mensaje que cuenta la persona es lo más importante, más que la persona que cuenta el mensaje. Tenía temor de que la enseñanza de él produjera más seguidores de Pablo que seguidores de Cristo. Por eso él dice: no, yo vengo aquí a predicar el Evangelio, que hay poder en la cruz de Cristo. Cuando llegamos al versículo 18 encontramos la cruz revelando la sabiduría de Dios. Porque ahí como que el apóstol Pablo hace una pausa, toma aire y empieza a explicarles a ellos cómo el mensaje de la cruz para aquellos que no creen en Jesucristo es locura, es ridículo. Pero para aquellos que creen en Jesús es poder. Es poder, porque existe poder en aquel que murió en la cruz. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es la acumulación de información.
Lo conocemos como sabiduría humana. Sabiduría humana. La sabiduría celestial es poder para usar esa información en la vida diaria. Es conocimiento aplicado. El pastor Swindoll lo dice de esta manera: sabiduría es la habilidad de ver con discernimiento, de percibir la vida tal como Dios la ve. Centrarnos en la cruz de Cristo nos mantendrá a nosotros alejados de tener riñas y pleitos y diferencias y discusiones sin sentido. Pablo quiere hablar categóricamente del mensaje de la cruz sin añadirle nada de su propia elocuencia ni de su forma de hablar con los filósofos de su tiempo. Recuerden que cuando Pablo escribe esta carta, estaba en una región que se caracterizaba muchísimo por la retórica y el pensamiento filosófico. Él acababa de estar no muy lejos de la colina de Marte, donde empezó a dialogar con algunos de los filósofos de aquel tiempo de aspectos profundos, porque ellos se enorgullecían y se jactaban del conocimiento. Los griegos consideraban el conocimiento como la pieza fundamental de su propia identidad. Todo lo hacían en base al conocimiento. Es por eso que ellos disertían y disertaban constantemente en retórica los aspectos de la vida. Yo no sé cómo comían esta gente, o si la gente les pagaba a ellos con el sueldo de alguna otra manera, pero esta gente pasaba mucho tiempo filosofando. Filosofía realmente es el amor a la sabiduría, filosofía. Y era lo que hacían, tenían un amor por la sabiduría que ellos constantemente querían encontrarle un porqué a cada cosa. El apóstol Pablo le dice a los corintios: no les voy a explicar con detalle, con palitos y bolitas, lo que ustedes quieren saber. Lo único que les voy a decir es que Cristo murió y resucitó. Punto. No voy a añadirle algo que el Señor hizo con una sencillez. Porque lo que para Él es sabiduría, para el mundo es ridiculez. ¿Por qué el mensaje de la cruz es ridículo para la gente que no conoce a Dios? Bueno, cuando el ser humano intenta elevar su propio entendimiento, su propio conocimiento, automáticamente rebaja la sabiduría de Dios a otro nivel. Para la persona natural, la persona que no tiene a Dios en su vida, las cosas de Dios, el mensaje de la cruz es locura, es insensato, es ridículo. Y la razón fundamental es porque la manera en la cual el mensaje de la cruz nos llega es la obra total y constante de Dios tratando de alcanzar a la humanidad sin que la humanidad haga una sola cosa por ganarla, por merecerla o por pagarla. Y eso no coincide con el pensamiento humanista. Ellos consideran que las cosas suceden en base a la intervención natural del humano. Por lo tanto, el mensaje de la cruz de que todo lo tuvo que hacer Dios, Él mismo provee la fe para que creamos en Él, Él mismo manda a su Hijo para morir por nosotros, no coincide con la gente del mundo. Dice el versículo 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Aquí está hablando de aquellas personas que no tienen una relación con Jesucristo. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. No es que los cristianos en Corinto no fueran salvos. Cuando habla Pablo de que van camino a la salvación, es realmente la manera en cómo el proceso de santificación se va dando. Porque en el momento en que ellos confiaron en Jesucristo como el Salvador de su alma, el Señor de su vida, ellos fueron declarados posicionalmente salvos. Sin embargo, el proceso de la salvación nos ayuda a que ellos cada día, el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ellos, va conformándolos más y más y más a la imagen de Jesucristo. Conocemos como el proceso de santificación. Y un día, en el momento en que nosotros dejemos este cuerpo carnal, el proceso será completamente terminado, la salvación será total, porque ya no habrá ninguna incitación ni deseo de pecar. Cuando hemos confiado en Jesucristo, dice Pablo en Romanos, nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado y de Satanás. Estábamos en posesión de él. Fuimos comprados con gran precio. La sangre de Cristo fue el precio.
Un alto precio. Ahora somos esclavos de Dios. Pero nuestra tendencia es seguir pensando como cuando éramos esclavos del pecado. A pesar de que ya no somos esclavos del pecado, tenemos la idea de que todavía tiene influencia sobre nosotros. Decía un erudito bíblico que Satanás se presenta a nosotros con un arma, pero descargada. Nos asusta diciendo que nos va a matar, pero no tiene ningún tipo de parque en esa pistola, porque fue descargada en la cruz del Calvario. El poder de Satanás queda nulificado en la cruz. Sin embargo, hace todo lo necesario para hacernos creer que nos tiene todavía en su posesión. Es por eso que Pablo dice, necesitamos nosotros centrarnos en la cruz. Porque si no entendemos cuál es el mensaje de la cruz, nosotros vamos a dudar que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue inútil o innecesario. A Él le encanta que nosotros prefabriquemos cosas para tratar de ganarnos la salvación. De alguna otra manera, inconscientemente, dependiendo de nuestra manera en cómo fuimos creados espiritualmente, si venimos de una tradición más religiosa en la cual había que hacer algo para ganarse el favor de Dios, nunca vamos a lograr terminar de ganarnos el favor de Dios. Pero luego venimos al cristianismo y pasamos de una tradición a otra, porque acá empezamos a añadir un montón de cosas para poder nosotros mantenernos en el favor de Dios. Si te portas bien, si lees la Biblia todos los días, si te levantas de madrugada a orar al menos 3 minutos cada día, entonces quizá puede ser que Dios te sonría y te dé una bendición. El apóstol Pablo dice, no es como el mundo piensa, no es la manera en cómo el mundo actúa, es como Dios lo ha ideado. Y cita en el versículo 19 un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías 29, diciendo lo siguiente: como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de estos sabios en aquel tiempo del Antiguo Testamento era la siguiente: confiaban en Dios, eran el pueblo de Dios. De alguna otra manera los reyes de la antigüedad confiaban en que Dios los libraría, pero dicen a Dios orando y con el mazo dando. Venía por ahí el pueblo de Egipto a irrumpir contra ellos, y aunque confiaban porque el Señor dijo, yo pelearé las batallas, de alguna otra manera decían, hacían alianzas con los pueblos paganos para decir, bueno, Dios me va a proteger, pero por si acaso, no sé, por si acaso, ¿qué te parece si tú me ayudas? Y luego ahí vemos cómo nos ponemos a mano. El Señor los entregó a esa mente reprobada y acabó con su sabiduría influenciada por el mundo. Cada vez que usted intenta ayudarle a Dios, usted se va a encontrar con algo similar. Dios no necesita su ayuda para llevar a cabo su plan. Dios quiere su cooperación para efectuar su plan a través de usted. Esa es la gran diferencia. Porque si a nosotros se nos hubiera encomendado el plan para poder redimir a la raza humana, jamás se nos hubiera ocurrido la cruz del Calvario. Hubiéramos inventado, no sé, algún tipo de armamento militar que fuera a rescatar a los perdidos, a pelear, ¿verdad?, librando a los esclavos del ejército enemigo. Hubiéramos ideado no sé qué tantos aspectos, pero la sabiduría de Dios va mucho más allá que la sabiduría humana. Dios dice que sus pensamientos no son como los pensamientos nuestros, los seres humanos. No estamos a la misma altura. Por eso aquí en esta carta, en esta porción, está hablando específicamente que lo que el mundo considera algo ridículo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la manera en que Dios quiera salvar a la raza humana sea enviando al Hijo de Él a morir en una cruz? Una forma tan humillante de morir. Ya ni siquiera es a morir en batalla, vestido de guerrero con una espada. No. Primero que nada, nace como un bebé, una tierna criatura. No como yo esperaba que viniera el Rey de Reyes. La cruz fue motivo de escarnio, de risa, de escándalo, dice la palabra griega, para la gente en el tiempo de Cristo. No podían comprender que Él dijera quién Él era. No podían hablar de un Mesías, de un Cristo crucificado. No podían conciliar las dos cosas. El Cristo, el Mesías, podría ser poder, podría ser majestad, pero
no humillado, quebrantado, crucificado. No podían reconciliar. Su mente finita y humana no podía reconciliar ese pensamiento. Pero Dios así lo dispuso. Porque a los más entendidos, a los más inteligentes de este mundo, el Señor humilló con la simpleza de su plan para la redención humana. Lo curioso es que el plan del Señor no fue una ocurrencia secundaria, algo que se le ocurrió mientras, a ver, ¿qué haré? Ya sé. No. Desde el principio de la creación del mundo, el Señor ya había predispuesto un plan para salvar a la humanidad. Y el plan consistía en que su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, viniera a este mundo, naciera de la manera más humilde y muriera de la manera más humillante para poder alcanzar el perdón por los pecados de aquellos que con fe en Él creyeran y confiaran como su Salvador. Un plan que para nosotros que conocemos de las cosas de Dios pudiera tener lógica. Aquellos que todavía no conocen de Dios consideran ridículo. No es posible, no entiendo. ¿Así de fácil? ¿No tengo que hacer nada para ganarme la salvación? Nada, ya lo hizo todo. Porque ponte a pensarlo, querido amigo. Si la salvación dependiera de lo que tú hagas por tus propios medios, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hubiera sido completamente innecesaria. Tú podrías ir al cielo con méritos propios, buenas obras. La pregunta que te tengo entonces es, ¿qué tantas buenas obras tendrías que hacer para poder llegar allá? ¿Qué tanto es suficiente? Otros pudieran pensar, bueno, es importante creer, confiar en Dios, pero también es importante hacer buenas obras. Es verdad, pero no como tú lo crees. Porque no haces obras para ganarte el favor de Dios, las haces como agradecimiento por lo que ya Dios hizo por ti y te rescató y te salvó. Si consideras que es creer en Dios, pero a la vez hacer buenas obras, haces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hubiera sido insuficiente. Tienes que ayudarle. El mensaje de la cruz es este. Cristo murió por nuestros pecados en esa cruz. Y eso es suficiente. No hay que añadirle nada más a la cruz. Es la manera como Dios lo ha dispuesto. Es la manera como Él quiere que nosotros lo entendamos. Pablo dice, no quiero adornar mi retórica, no quiero hablarles de pensamientos filosóficos, no quiero llenarlos con mi teología. Porque yo no le quiero restar poder al poder que ya en sí misma tiene la cruz de Cristo. Que de dos pueblos hizo uno. Que la cruz es la base de la unidad cristiana. La cruz revela la sabiduría de Dios, pero expone también la insensatez humana. Finalmente la cruz, hermanos, la cruz es la que nos muestra el camino al Padre. La cruz es importante y no tiene que ver con una religión. Es la expresión de un amor eterno y el pago de todos los pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros. Dije de toda la humanidad, y eso le incluye a usted, que considera que lo que usted ha hecho es la cosa más horrenda que alguien puede hacer. Cristo pagó por ellos. No hay pecado más negro que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado más grande que el amor de Dios no pueda alcanzar. Y no hay pecado más oscuro y recóndito en nuestro corazón que el Espíritu Santo no pueda revelarnos. Amigo, la cruz es el equipo que necesita usted para enfrentarse a la situación de este mundo. Ese es el sistema de orientación. La cruz debiera ser nuestro GPS espiritual. Para poder entender cualquier cosa, cualquier misterio, cualquier ciencia, tenemos que comenzar en la cruz. Ese debe ser nuestro punto de partida, ese debe ser nuestro punto final. Es nuestra identidad, es nuestro oxígeno, es nuestro punto de referencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tantos creyentes tienen tantas dificultades y no viven vidas victoriosas porque se han apartado de la cruz, porque la consideran
ridícula. Es por eso que muchos no están dispuestos a cargar su cruz. Jesús dijo, si tú quieres ser seguidor mío, entonces tienes que hacer lo siguiente: toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Pero qué significa tomar la cruz de Cristo? Usted llegó esta mañana y espero que le hayan dado un separador de libros con una cruz colgando. Es un simple recordatorio de que usted en este día ha tomado la cruz. Ahora voy a explicarle lo que eso significa, porque quizá usted esté creyendo algo distinto. La cruz representa, hermanos, la conexión en todo momento con nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, pero en el capítulo 15 dice lo siguiente: les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que yo cada día muero como muere Cristo. En eso debemos identificarnos. Cuando una persona es bautizada, la bajamos a las aguas del bautismo, simbolizando la muerte de Cristo, y cuando emerge de esas aguas, está identificándose con la resurrección de Cristo. Simbólicamente está haciendo suya la muerte y resurrección del Señor. Es el reconocimiento de nuestra dependencia total y completa a Cristo. Es nuestra suficiencia en todo lo que nosotros pudiésemos querer o desear. Jesús quiere ser el más importante en nuestras vidas. Quiere ocupar la prioridad en nuestras decisiones. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar su cruz? Porque no es tomar la cruz de Cristo. Él ya tomó la suya y la hizo muy bien. Dios quiere que usted aprenda a tomar su cruz. ¿Cuál es su cruz? Erróneamente pensamos que es el marido que tengo, o que es la enojona de la esposa que tengo. Ay, tengo que cargar con la cruz. O a veces pensamos que es una enfermedad incurable que tenemos que tolerar. O a veces pensamos que de alguna otra manera es la suegra que nos viene a visitar. Ninguna de estas situaciones es cargar su cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Hermanos, la crucifixión fue inventada no para que fuera un instrumento de ejecución rápida, sino lenta, pero certera. Fue inventada no por los romanos, pero ellos la usaron y la llevaron a otro nivel, porque la hicieron tantas veces, la ejecutaron tantas veces, que se hicieron unos maestros en crucifixión. Pero era una manera de poder simbolizar tres cosas: simbolizar vergüenza o humillación, simbolizar de alguna otra manera una advertencia, o quizá también terror. Vergüenza porque hacían que a la persona que era condenada a la crucifixión cargara el travesaño horizontal sobre sus hombros por las calles de la ciudad, exponiéndolo a la burla de la gente, con eso demostrando que era culpable de lo que se le acusaba. Era una advertencia porque generalmente crucificaban a los delincuentes en las afueras de la ciudad, para que todos los que pasaban por ahí vieran y dijeran: mira lo que te va a pasar si te rebelas contra el imperio. Simbolizaba terror, porque aunque no fue un instrumento hecho para una muerte rápida, sí era un instrumento de sufrimiento, y el más cruel de todos. La gente que era crucificada no moría por los clavos que le hundían en las manos o los pies. La gente moría de asfixia, porque no tenía la capacidad de poder respirar naturalmente. Y normalmente había un peldaño en la parte de abajo donde descansaban los pies y eran crucificados ahí, o eran clavados por la cruz, por los clavos, para que la gente pudiera levantarse y poder agarrar un poco de aire. Pero generalmente la manera de morir era asfixia. Y eso daba miedo, porque lentamente, pero certeramente, era un sufrimiento insoportable. ¿Qué significa entonces llevar la cruz? Significa llegar al punto de poder identificarme con el sufrimiento de Cristo, de ser avergonzado como Él fue avergonzado y no querer vengarme en contra de mis angustiadores. Llevar la cruz
hasta el lugar de ejecución, es una demostración de que cada persona se considera culpable de algún delito, aunque muchas veces nosotros pensemos que no lo seamos. Somos pecadores por nacimiento y por elección. Llevar tu cruz significa, hermano, soportar esa vergüenza por amor a Cristo. Identificarte con Él. Cuando alguien te acusa de ser discípulo de Cristo, usted tiene que decirle, ay, me descubriste. En lugar de decir, no, yo no. De vez en cuando voy a una iglesia. A veces muchos creyentes que conozco son del servicio secreto de Dios. Solamente Dios y ellos saben que son cristianos. Pero llevar tu cruz significa que cuando alguien diga que tú no vas a una iglesia de esos de los aleluyas, es reconocerlo y decir, así es, soy aleluya y gloria a Dios. Llevar tu cruz significa el poder no avergonzarse de la causa de Cristo, sino orgullecerte, en el buen sentido de la palabra, de lo que Cristo ha hecho por tu vida y que puede hacer por los demás. En términos prácticos, ¿qué significa la cruz? Para una joven, llevar su cruz significa decirle al novio, no me puedo acostar contigo porque amo a Dios, soy cristiana y prefiero quedar bien con Dios que quedar bien contigo. Porque tú me pides una prueba de amor, pero Él me demostró el amor a toda prueba. Llevar su cruz significa para usted que es empresario, no hacer ese trato aunque signifique una suma millonaria, simplemente porque va en contra de sus principios cristianos y bíblicos. Eso significa llevar su cruz. Perder el trabajo simplemente porque usted se atrevió a orar en el centro de trabajo y fue atrapado y lo amenazaron por ser expulsado. Hoy en día a veces me da tristeza cuando me preguntan algunos maestros, ¿qué hago? Lleva tu cruz, hermano. Cada día. Que al final de cuentas, si tú das la cara por Dios, Él dará la cara por ti. El resto de tus vidas. Una cosa es ser precavidos, discretos, y otra cosa es ser cobardes. Y es importante conocer la diferencia. Llevar la cruz significa que la cruz nos afecta cada día. Afecta nuestras decisiones diarias, afecta con las personas con quienes nos llevamos, afecta las amistades que hacemos, afecta las preferencias que tenemos, afecta las cosas que vemos, afecta las cosas que nosotros hacemos. Y aunque usted no lo crea, nos afecta en todos sentidos. Afecta la manera en cómo caminamos a nuestro nuevo hogar. Un niño estaba sentado en una banqueta, temblando de frío y sollozando de miedo. Un oficial se acerca con él y le pregunta a ese niño que ya era tarde y él estaba solito ahí sentado en la banqueta. Le dice, oye hijo, ¿te perdiste? ¿Dónde está tu casa? Y el niño, secándose las lágrimas, le dice al oficial, no sé, yo no me acuerdo dónde vivo, no sé mi dirección. Y comienza él a ayudarlo, lo sube a su patrulla y comienzan a recorrer el vecindario y le comienza a decir, oye, ¿es esta calle? No me acuerdo. ¿Es esta otra? No me acuerdo. Decide hacer algo distinto y lo lleva a puntos estratégicos. Pasan por restaurantes y dice, ¿es este McDonald's cerca de aquí está tu casa? No. ¿Es este edificio? ¿Es este hotel? No. Entonces de repente el oficial se acuerda de algo importante y vira la patrulla y se enfila hasta el centro del vecindario donde está una torre de una iglesia y encima una cruz brillante. Y le dice, hijo mío, mira, ¿ves esa cruz que está ahí? ¿Acaso vives en algún lugar cerca de esa cruz? El niño responde inmediato, sí, vivo cerca de donde está esa cruz. Lléveme a la cruz y voy a encontrar mi camino de vuelta a casa. Y eso aplica a todos nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la cruz, comenzamos a encaminarnos de vuelta a casa. El Señor nos dice, si tú quieres ser mi discípulo, mi seguidor, toma tu cruz cada día y sígueme. Y sígueme. Yo le pregunto a usted en este día, ¿usted ya ha empezado a tomar su cruz? ¿Ha comenzado a seguir a Jesús?
Sabe, mucho tiempo atrás, en aquel monte rocoso de las afueras de Jerusalén, 3 prisioneros políticos fueron ejecutados. Pero existía una diferencia entre ellos 3. Uno murió en pecado, uno murió al pecado y uno murió por el pecado. Ahora usted tiene que escoger en esta mañana cómo cargar su cruz. ¿Morirá usted en sus pecados, rechazando la cruz de Cristo? ¿O morirá usted a sus pecados, aceptando la cruz de Cristo? Yo quiero que en este momento usted prepare su corazón, porque vamos a hacer un ejercicio simbólico de tomar su cruz cada día. Al hacer esta oración, usted va a ver, como por arte de magia aquí, colocada una cruz, con flores alrededor. Yo quiero que en esta oración que yo haga, usted centre su atención en la relación que usted tiene con Cristo y en alguna carga, en algún pecado, en alguna situación que esté molestando, en alguna petición no contestada, en algo que sea una carga suya. Yo le invito a venir a la cruz y poner sus cargas sobre ella. Nuestro Señor murió en esa cruz, pagó por todos nuestros pecados, incluso estos que todavía usted no le pide perdón. Yo no puedo dejar que usted salga de este lugar si hay carga en su corazón. Y le invito a venir a la cruz de Cristo. Le invito a venir a donde Él está para depositar cualquier carga, confesar cualquier pecado y dejarlo para siempre en esa cruz. Nuestro Dios bendito, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que nosotros no podemos solos. Reconocemos, Padre, que hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, resolver los problemas en nuestras propias fuerzas, querer acercarnos a tener una relación con usted en base a nuestros propios términos, pero de acuerdo al mensaje de la cruz, yo no tengo que hacer absolutamente nada más que oír el mensaje y confiar en ese mensaje de la cruz. Yo le pido, Señor, por los corazones que se encuentran aquí en este lugar, que han encaminado solos, tratando de resolver esa carga, esa lucha. Puede ser una carga moral en la cual ellos sienten que fallaron, fracasaron en su matrimonio y no pueden perdonarse a sí mismos el pecado cometido, ya sea adulterio, ya sea engaño. Yo le pido, Señor, que descargue ese corazón en este día y que al acercarse a esa persona y colocar sobre esa cruz esa carga, simbólicamente reconozca una verdad muy radical y literal, que Cristo murió por ese pecado. Quizás la carga puede ser, Señor, ese matrimonio que está rompiéndose, haciéndose añicos. Porque aunque la pareja conoce de su nombre, conoce de la Biblia, el egoísmo los mantiene todavía queriendo exigir sus derechos, haciendo valer sus opiniones por encima de las otras, en lugar de humillarse y reconocer que solos no pueden y necesitan pedirle que Cristo sane sus heridas, salve su relación. Yo le pido por esa pareja que hará ese depósito especial de su carga en esa cruz. Yo le pido, Señor, por esos padres que sufren por la rebeldía de sus hijos. De alguna otra manera han intentado, han sido educados en la fe, pero no logran hacerles entender la importancia de la cruz porque el pensamiento del mundo ha cambiado su manera de sentir y de pensar. Que ellos puedan depositar su carga sobre usted. Yo le pido, Señor, por aquel creyente que considera que quiere saber cada vez más y más y más para poder empezar a actuar. Pero hoy reconoce, bendito Dios, que solamente basta con conocer una verdad tan sencilla pero tan profunda, que Cristo murió y resucitó al tercer día, tal como dicen las Escrituras. Que no se requiere un grado de teología para poder explicar a otros la verdad más importante que cambia el mundo: la muerte y resurrección de Jesús.
Necesitamos, Señor, dejar ahí nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y, Señor, simbólicamente poder acercarnos a la cruz para tener un punto de partida y encaminarnos de vuelta a nuestra casa, a ese hogar celestial que nosotros queremos y necesitamos. Oh, Señor, ¿cuánto necesitamos hacer borrón y cuenta nueva en nuestra relación con usted? En este día, Padre, queremos pedirle perdón por nuestros pecados, reconociendo que solo Cristo es único y digno de recibir toda honra, gloria, poder y majestad. Y a Él rendirnos en este día, postrarnos delante de su altar, reconociendo que no a nosotros, sino al nombre de Cristo pertenece la gloria. Venimos, Señor, cansados, cargados, trabajados, enfermos, agobiados, pero venimos al pie de la cruz a depositar nuestra ofrenda, que es nuestra vida, a decirle a usted, Señor, que solos no podemos, que necesitamos confiar en el mensaje maravilloso de un Cristo crucificado y resucitado. Pero reconozco, bendito Dios, que aunque Cristo murió y fue crucificado, necesita ocurrir una segunda crucifixión en este día. Y debo ser crucificado yo mismo. Nuestra iglesia debe ser crucificada a sí misma. Porque ser crucificado significa morir a nuestro yo, para que la persona de Cristo viva a través de nosotros. Y hoy venimos, Señor, a depositar todas nuestras cargas en esa cruz y a pedirle que sea propicio a nosotros, que somos pecadores. Por los méritos de Cristo en la cruz, oramos. En el poder de su resurrección. Amén.